3 toneladas de metanfetamina cristalizada, 850 kilogramos de fentanilo puro, 640 armas de alto poder, 120 millones de pesos en efectivo, 18 sicarios abatidos y un búnker subterráneo de 3 niveles reducido a escombros en menos de una hora. Todo esto en pleno corazón de Culiacán, en territorio que durante décadas fue considerado intocable para cualquier cártel que no fuera el de Sinaloa. Pero el 18 de enero de 2025, Omar García Harfuch demostró que no existe zona prohibida cuando se trata de desmantelar al crimen organizado. Esa madrugada, 14 helicópteros descendieron sobre la colonia Guadalupe, y lo que encontraron ahí dentro cambió todo lo que creíamos saber sobre la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en territorio enemigo. Yo voy a contarte exactamente qué pasó en esas horas que Culiacán nunca olvidará. Imagina las calles de Culiacán a las 5 de la mañana. La ciudad apenas despierta, los primeros trabajadores salen rumbo a sus empleos, las taquerías de madrugada comienzan a encender sus parrillas. Nadie imagina que a pocos kilómetros del centro, en una zona residencial aparentemente tranquila, está por desatarse uno de los operativos más sorprendentes en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico, porque lo que está a punto de ocurrir no es solo un cateo más, no es una redada común, es la confirmación de algo que las autoridades sospechaban desde hace meses, pero que nadie se atrevía a creer del todo. El cártel Jalisco Nueva Generación había logrado infiltrarse profundamente en Culiacán, la cuna histórica del cártel de Sinaloa, y había construido una fortaleza subterránea justo bajo las narices de sus rivales más acérrimos. La colonia Guadalupe nunca fue considerada zona de riesgo. Casas de clase media, familias trabajadoras, comercios establecidos. Exactamente el tipo de lugar donde un cártel inteligente instalaría su centro de operaciones clandestino. Durante meses, los vecinos notaron movimientos extraños en una propiedad de la calle Jacarandas, camionetas de lujo que llegaban de madrugada, hombres jóvenes que nunca saludaban, ventanas siempre cerradas con cortinas gruesas. Algunos comentaban en voz baja, otros preferían no ver. En México, hacer preguntas sobre lo que no te concierne puede costarte la vida, pero la inteligencia federal sí estaba haciendo preguntas, y las respuestas que encontraron fueron escalofriantes. Todo comenzó 3 meses antes, en octubre de 2024, cuando agentes infiltrados detectaron un patrón inusual de comunicaciones satelitales emanando desde Culiacán hacia Jalisco. No eran las frecuencias habituales del cártel de Sinaloa, eran códigos y protocolos asociados con el CJNCG. Los analistas de la Secretaría de Seguridad comenzaron a seguir el rastro, triangulando señales, interceptando mensajes encriptados, rastreando movimientos financieros. Poco a poco, el mapa se fue completando. Había una célula de operadores de élite del Mencho funcionando en pleno Culiacán, y no eran simples traficantes, eran el Grupo Delta, los mismos sicarios especializados que habían sembrado el terror en Guanajuato y Zacatecas. El Grupo Delta no es una célula criminal ordinaria, son exmilitares de fuerzas especiales, algunos desertores del ejército mexicano, otros entrenados en campamentos en Centroamérica, saben de tácticas de guerrilla, manejo de explosivos, comunicaciones encriptadas y combate urbano. Cuando el Mencho decidió expandir su territorio hacia Sinaloa, no envió sicarios comunes, envió a sus mejores hombres con una misión específica: establecer una cabeza de playa en el corazón del enemigo, y lo lograron. Durante casi un año operaron en las sombras, coordinando envíos de droga hacia la frontera norte, reclutando descontentos del cártel de Sinaloa, preparando la infraestructura para una guerra territorial que todos sabían que eventualmente llegaría. La casa de la calle Jacarandas era solo la fachada, los verdaderos secretos estaban bajo tierra. Según la inteligencia recopilada por meses de vigilancia, debajo de esa propiedad aparentemente normal se extendía un búnker de 3 niveles construido con ingeniería sofisticada, sistemas de ventilación independientes que impedían la detección por drones térmicos, muros de concreto reforzado capaces de resistir impactos de artillería ligera, túneles de escape que conectaban con propiedades vecinas y un arsenal que podría sostener un asedio prolongado. El cartel había invertido millones en esta instalación, no iba a abandonarla sin pelear. García Harfuch recibió el informe completo el 15 de enero. 3 días después, estaría coordinando personalmente el asalto. No hubo dudas, no hubo vacilación.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha demostrado una y otra vez que cuando tiene un objetivo confirmado, actúa con velocidad y precisión quirúrgica. Convocó a los comandantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, a elementos selectos de la Secretaría de Marina y a unidades de élite de la Guardia Nacional. 120 hombres fueron seleccionados para el operativo. Cada uno sabía que estaban a punto de entrar en una de las ciudades más peligrosas de México para atacar un objetivo defendido por algunos de los sicarios más letales del país. La planificación fue meticulosa. Drones de reconocimiento sobrevolaron la zona durante días, mapeando cada entrada, cada ventana, cada posible ruta de escape. Los equipos de inteligencia identificaron a 18 sicarios residiendo permanentemente en la propiedad, con rotaciones semanales de otros 8 que entraban y salían para misiones específicas. Se identificaron 3 vehículos blindados en el garaje subterráneo, sistemas de cámaras de vigilancia de última generación y, lo más preocupante, indicios de que el búnker contenía un laboratorio activo de procesamiento de fentanilo. No era solo un refugio, era un centro de producción y distribución en plena operación. El 18 de enero a las 5:15 de la madrugada, el cielo sobre Culiacán se llenó de sombras. 14 helicópteros Black Hawk aparecieron desde diferentes direcciones, convergiendo sobre la colonia Guadalupe con una precisión que solo se logra después de semanas de ensayos. Los vecinos que despertaron con el estruendo de los rotores salieron a sus ventanas para ver algo que parecía sacado de una película. Decenas de agentes descendían por cuerdas, moviéndose con una coordinación perfecta, mientras otros helicópteros establecían un perímetro aéreo. Los francotiradores tomaron posiciones en los edificios circundantes. Las unidades terrestres bloquearon todas las calles en un radio de 6 cuadras. En menos de 3 minutos, la casa de la calle Jacarandas estaba completamente rodeada. Harfush no observaba desde un centro de comando lejano. Estaba ahí, en uno de los helicópteros, con chaleco táctico y casco, dirigiendo la operación por radio, mientras el Black Hawk sobrevolaba la zona. Los agentes que lo vieron ese día cuentan que su presencia en el campo de batalla no es solo simbólica, es estratégica. Cuando el líder arriesga su vida junto a sus hombres, cuando está dispuesto a recibir las mismas balas que ellos, la moral de la tropa se multiplica, y en una operación como esta, donde cada segundo cuenta y cada decisión puede significar vida o muerte, tener un comandante que piensa en tiempo real desde el frente es la diferencia entre el éxito y el desastre. Los sicarios del Grupo Delta no fueron tomados completamente por sorpresa. Sus sistemas de vigilancia detectaron el movimiento de los helicópteros con suficiente antelación para activar sus protocolos de defensa. Cuando los primeros agentes se acercaron a la propiedad, las puertas blindadas ya estaban aseguradas, los sicarios ya estaban en posiciones defensivas y las armas ya estaban cargadas. Pero lo que no esperaban era la magnitud del despliegue. 120 elementos contra 18 sicarios, 14 helicópteros proporcionando apoyo aéreo, francotiradores en posiciones elevadas, equipos de asalto especializados en combate urbano. No había escapatoria posible. El primer contacto ocurrió a las 5:23 de la mañana. Una ráfaga de disparos salió desde una ventana del segundo piso, impactando el blindaje de uno de los vehículos tácticos. Los agentes respondieron inmediatamente con fuego supresivo mientras los equipos de asalto se acercaban a las entradas. El combate había comenzado y Culiacán despertaba con el sonido de la guerra. Los vecinos se tiraron al piso, los niños lloraban, las madres rezaban. Durante los siguientes minutos, el vecindario se transformó en zona de combate. Los sicarios pelearon con todo lo que tenían. Desde las ventanas fortificadas disparaban con rifles de asalto, intentando mantener a raya a los agentes. En el techo, 2 tiradores con rifles Barrett calibre 50 intentaban neutralizar los helicópteros, pero los francotiradores federales los eliminaron antes de que pudieran causar daño. El sonido era ensordecedor. Explosiones controladas reventaban las puertas blindadas. Ráfagas de ametralladora barrían las posiciones enemigas. Las órdenes por radio se mezclaban con el zumbido de los rotores. Era caos organizado, violencia controlada, destrucción con propósito. Los equipos de asalto penetraron la casa por 3 puntos simultáneamente. Entraron con escudos balísticos, granadas aturdidoras y determinación absoluta. Habitación por habitación, piso por piso, fueron limpiando la estructura. Los sicarios se replegaron hacia el búnker subterráneo,
bajando por una escalera oculta detrás de una pared falsa en la cocina. Sabían que en el subterráneo tenían ventaja: pasillos estrechos, poca luz, múltiples esquinas para emboscadas. Pero los agentes federales no retrocedieron. Bajaron tras ellos, equipados con visores nocturnos y entrenamiento específico para combate en espacios confinados. El primer nivel del búnker era un arsenal: armas apiladas en estanterías metálicas, cajas de municiones, chalecos tácticos, equipos de comunicación. Los agentes aseguraron el área rápidamente y continuaron descendiendo. En el segundo nivel encontraron las habitaciones donde vivían los sicarios: literas militares, mochilas con efectos personales, computadoras portátiles todavía encendidas mostrando mapas de la ciudad. Pero la resistencia más feroz vino del tercer nivel, el más profundo. Ahí es donde el Grupo Delta había decidido hacer su última defensa. El combate en el tercer nivel fue brutal. Los sicarios, atrincherados detrás de barreras improvisadas, disparaban hacia la escalera impidiendo el descenso. Los agentes lanzaron granadas aturdidoras que explotaron con destellos cegadores y ondas sónicas que desorientaron a los defensores. Aprovechando la confusión, un equipo descendió rápidamente, estableció posiciones y comenzó a avanzar metro a metro. El tiroteo duró casi 15 minutos. 15 minutos de intercambio de fuego en un espacio cerrado, donde cada bala podía rebotar, cada explosión reverberaba en las paredes de concreto. Cuando el humo finalmente se disipó, 12 sicarios yacían muertos en el tercer nivel. Los 6 restantes, heridos y sin municiones, se rindieron. El operativo completo, desde el primer helicóptero tocando tierra hasta la rendición de los últimos sicarios, duró 52 minutos. 52 minutos en los que Culiacán contuvo la respiración. Cuando finalmente el tiroteo cesó y los agentes comenzaron a emerger de la propiedad con los detenidos esposados, los vecinos salieron cautelosamente de sus casas. Algunos aplaudían, otros simplemente miraban en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Si este contenido te está resultando interesante y quieres seguir informándote sobre estos operativos que están cambiando a México, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo nos permite continuar investigando y trayendo estas historias. Dale al botón y activa la campanita para no perderte nada. Pero el verdadero descubrimiento comenzó cuando los equipos forenses y de inteligencia entraron al búnker. Lo que encontraron en esos 3 niveles subterráneos superó todas las estimaciones. En el primer nivel, junto al arsenal de 640 armas, que incluía fusiles Barrett, lanzagranadas, rifles de asalto de diversos calibres y suficiente munición para abastecer a un batallón, había algo más perturbador: 32 uniformes completos de policía municipal y estatal, placas falsas, identificaciones apócrifas, equipos de radio sintonizados en las frecuencias oficiales. El Grupo Delta no solo operaba como cartel, operaba disfrazado de autoridad. En el segundo nivel, dentro de un cuarto blindado con puerta de acero, estaban las drogas: 3 toneladas de metanfetamina cristalizada, empaquetada en bolsas selladas al vacío, lista para ser distribuida; 850 kilogramos de fentanilo puro, esa sustancia letal que mata por sobredosis en cantidades microscópicas. Los peritos calcularon que la cantidad de fentanilo decomisado era suficiente para producir casi 40 millones de dosis mortales. 40 millones en una sola propiedad, en una sola ciudad, bajo una sola casa aparentemente normal. Había veneno suficiente para devastar poblaciones enteras. Junto a las drogas, en cajas fuertes empotradas en las paredes, encontraron el dinero: 120 millones de pesos en efectivo, fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, algunos todavía con las bandas de los bancos donde fueron retirados. El dinero del sufrimiento, de las vidas destruidas por la adicción, del terror sembrado en comunidades enteras. Ahora, ese dinero estaba en manos de las autoridades y cada peso sería documentado, rastreado, utilizado como evidencia para desmantelar las redes financieras del cártel. El tercer nivel, el más profundo, contenía algo que heló la sangre incluso a los agentes más experimentados: un laboratorio completamente equipado para procesar y sintetizar fentanilo, mesas de acero inoxidable, equipos químicos de precisión, balanzas digitales, contenedores de precursores químicos importados ilegalmente desde China. Los técnicos en materiales peligrosos que descendieron para evaluar el laboratorio confirmaron que estaba en plena operación. Habían estado produciendo fentanilo literalmente horas antes del operativo.
Los quemadores todavía estaban tibios, los reactivos químicos aún estaban en proceso de mezcla. Si el operativo se hubiera retrasado una semana, tal vez un mes, esa producción habría llegado a las calles y miles de personas habrían estado en riesgo de muerte. Pero quizás el hallazgo más valioso, desde el punto de vista de inteligencia, fue la sala de comunicaciones. 5. Computadoras de alta capacidad, teléfonos satelitales, equipos de encriptación de nivel militar y, lo más importante, discos duros conteniendo meses de mensajes, coordenadas, nombres y órdenes operativas. Los expertos en ciberinteligencia se llevaron todo el equipo para análisis forense digital. La información contenida ahí permitirá mapear toda la red del CJNG en Sinaloa, identificar colaboradores, rastrear rutas de distribución y anticipar movimientos futuros del cártel. Entre los documentos encontrados había algo particularmente revelador: mapas detallados de Culiacán con marcadores sobre propiedades del cártel de Sinaloa, fotografías de líderes locales de ese grupo, planes de ataque, estrategias de infiltración, listas de objetivos potenciales. El grupo Delta no estaba en Culiacán solo para traficar drogas, estaba preparando una guerra territorial que habría convertido a la ciudad en un campo de batalla, con los civiles atrapados en medio del fuego cruzado. El operativo de Harfuch no solo desmanteló un búnker, potencialmente previno una masacre. Mientras los peritos documentaban cada hallazgo, García Harfuch descendió personalmente al búnker. Los agentes que estaban ahí cuentan que recorrió los 3 niveles en silencio, observando las armas, las drogas, el laboratorio. Cuando llegó a la sala de comunicaciones y vio los mapas de Culiacán marcados con objetivos, su expresión se endureció. Tomó su radio y transmitió un mensaje que fue escuchado por todos los elementos del operativo. Esto es solo el principio. Donde haya un búnker del CJNG, ahí estaremos. Donde crean que pueden operar con impunidad, ahí llegaremos. No hay territorio prohibido, no hay refugio seguro. A las 7 de la mañana, apenas 2 horas después del inicio del operativo, García Harfuch convocó una conferencia de prensa en el lugar de los hechos. Frente a las cámaras de medios nacionales e internacionales, con el búnker humeante a sus espaldas y los helicópteros todavía sobrevolando la zona, hizo una declaración que resonó en todo México. El cártel Jalisco creyó que podía establecerse en Culiacán sin consecuencias. Hoy les demostramos que estaban equivocados. 3 toneladas de metanfetamina que no llegarán a nuestros jóvenes, 850 kilos de fentanilo que no matarán a nuestras familias, 18 sicarios que no volverán a sembrar terror. Este es el México que estamos construyendo, un México donde el crimen no tiene refugio. Las reacciones no se hicieron esperar. En Culiacán, la población estaba dividida. Algunos celebraban que finalmente las autoridades estuvieran actuando con contundencia. Otros temían represalias, sabiendo que el CJNG no dejaría pasar un golpe de esta magnitud sin responder. Don Roberto, dueño de una tienda de abarrotes a 3 cuadras del operativo, lo expresó así cuando un reportero le preguntó su opinión. Llevamos años viendo cómo se matan entre ellos. Al menos hoy vimos que el gobierno sí puede hacer algo, pero también tengo miedo. Esto no termina aquí. Y don Roberto tenía razón. En las horas siguientes al operativo, las redes sociales se llenaron de mensajes amenazantes atribuidos al CJNG. Prometían venganza, juraban que volverían, amenazaban a las fuerzas federales. Pero Harfuch ya había previsto esto. Inmediatamente después del operativo, ordenó reforzar la presencia policial en toda Culiacán, patrullajes intensivos, retenes móviles, vigilancia aérea continua. El mensaje era claro. No solo habían llegado para un operativo, habían llegado para quedarse. Los 6 sicarios capturados con vida fueron trasladados inmediatamente a instalaciones federales de máxima seguridad fuera de Sinaloa. Los interrogatorios comenzaron esa misma tarde. La información que están proporcionando está permitiendo a las autoridades identificar otras células del CJNG operando en territorio tradicionalmente controlado por el cártel de Sinaloa, nombres de reclutadores, ubicaciones de casas de seguridad, rutas de abastecimiento. Todo está siendo documentado y verificado. Cada dato es una pieza más del rompecabezas, un paso más hacia el desmantelamiento completo de la estructura criminal. Entre los capturados estaba alguien particularmente valioso, un hombre de 42 años identificado como el teniente, ex sargento del ejército mexicano que desertó hace 6 años para unirse al CJNG.
Según los interrogatorios preliminares, él fue quien diseñó y supervisó la construcción del búnker. Conoce la ubicación de otras instalaciones similares en diferentes estados. Su cooperación podría llevar a una serie de operativos en cadena que golpearían al cartel en múltiples frentes simultáneamente. El análisis forense del laboratorio reveló detalles escalofriantes. Los químicos encontrados eran de altísima pureza, importados directamente desde laboratorios en Asia. El proceso de síntesis del fentanilo que estaban utilizando era sofisticado, evidenciando que contaban con asesoría de químicos profesionales. La capacidad de producción del laboratorio era suficiente para generar aproximadamente 50 kilogramos de fentanilo puro por semana. En un mes, ese solo laboratorio podría haber inundado el mercado negro con producto suficiente para causar miles de muertes. Los uniformes y credenciales falsas encontrados en el búnker abrieron otra línea de investigación. Si el grupo Delta tenía capacidad de hacerse pasar por policías, ¿cuántas veces lo habían hecho? ¿Cuántos retenes ilegales habían montado? ¿Cuántas extorsiones habían cometido disfrazados de autoridad? Las fiscalías de Sinaloa y Jalisco están revisando reportes de los últimos 6 meses, buscando patrones que coincidan con esta modalidad. Varias desapariciones en Culiacán podrían estar relacionadas con estas operaciones encubiertas. Culiacán, ciudad históricamente asociada con el narcotráfico, ciudad que ha visto nacer y caer a generaciones de capos, presenció ese día algo diferente. No la captura de un líder que será reemplazado en semanas, no un decomiso que apenas afecta las finanzas del cártel, sino la destrucción sistemática de una infraestructura que tomó años construir, la eliminación de una célula de élite que parecía intocable y el mensaje claro de que las reglas del juego han cambiado. Los viejos de Culiacán, que han visto todo, que han sobrevivido a décadas de violencia, dicen que nunca habían visto un operativo así, con esa precisión, con esa contundencia, con ese liderazgo visible desde el frente. Dicen que algo ha cambiado, que hay una determinación diferente en las autoridades actuales. No saben si durará, no saben si será suficiente, pero saben que ese 18 de enero fue distinto, y mientras Culiacán procesa lo ocurrido, mientras las investigaciones continúan y los detenidos son interrogados, mientras los peritos analizan terabytes de información recuperada, García Harfuch ya está planeando el siguiente movimiento, porque él entiende algo fundamental. En esta guerra, detenerse es perder. Cada día sin operativos es un día que el crimen organizado usa para reorganizarse, para fortificarse, para planear su venganza. Por eso no hay tregua, no hay descanso, no hay momento para bajar la guardia. El búnker de Culiacán ya es historia, pero la guerra continúa. En algún lugar de México, en este mismo momento, otro cártel está construyendo otro búnker, entrenando a otros sicarios, produciendo más drogas. Y en algún lugar, García Harfuch y su equipo están rastreando esas ubicaciones, planeando los próximos operativos, preparándose para golpear de nuevo, porque esta es una guerra que no se gana con una sola batalla, se gana con persistencia, con inteligencia, con coraje y con la voluntad de no rendirse jamás. El 18 de enero de 2025, Culiacán tembló, y cuando el polvo se asentó, había 3 toneladas menos de veneno en las calles, un búnker menos para el crimen organizado y un mensaje grabado en los escombros. No hay refugio seguro para quienes eligen el camino del crimen. No mientras hombres como García Harfuch sigan peleando. No mientras existan elementos dispuestos a arriesgar todo por un México mejor. No mientras el Estado demuestre que puede y que va a golpear con toda su fuerza donde sea necesario. Esta es la nueva realidad del narcotráfico en México y apenas está comenzando.